tal? Buen día a todas y a todos. Bienvenidos a este evento con el cual damos inicio al reto 63 denominado Kaizen. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y tenemos hoy una invitada muy especial. Primeramente de parte del maestro José Martín Cano Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37, les envía un fuerte abrazo. Ahorita en un momento más se incorpora para saludarlos. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña con el tema de la geriatría en México, la doctora Beatriz Elena Mariscal Martínez, quien es médico cirujano especialista en medicina interna y geriatría. Trabajó como médico adscrito al servicio de geriatría del Hospital Español de México, donde fue jefa de servicios de geriatría. Es miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Geriatría, profesora invitada del curso de especialización de geriatría UNAM, sede Hospital Español, profesora de cátedra de geriatría en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y Universidad West Hill. Ha trabajado como geriatra en Hospital Central Militar, Hospital Generalista de Tacuba, Centro del Día Vitalia y Policlínica de la Lotería Nacional. También actualmente trabaja como directora médica de la Residencia en Adultos Mayores Legrand. Bienvenida, doctora. Un placer tener el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Desaebe. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado y pues sobre todo porque me encanta hablar de estos temas y porque me parece súper importante, súper loable y además necesario este reto al que están ingresando y que pues creo que me voy a tener que unir sí o sí. Y pues les voy a comentar hoy, déjenme ver qué comparto. Share screen, ok. Yeah. Pues les voy a comentar el día de hoy sobre la geriatría en México. Esta, como gracias muy amablemente comentaba el maestro, es mi especialidad. Y perdónenme. Ok. Vamos a hablar, hoy les comentaré algo que siempre se me hace importantísimo hablar, que es qué es la salud y luego qué es la geriatría, realidades del envejecimiento y sobre todo el envejecimiento aquí en México, cómo se puede lograr sembrar una vejez placentera y pues eso será nuestra conversación. Entonces, siempre, esta es una diapositiva que uso en múltiples presentaciones porque me parece indispensable para describir mi especialidad, pero también para que sepamos nosotros qué es la salud desde mediados del siglo pasado. En la Organización Mundial de la Salud ya la describían como un estado de equilibrio y bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Esto es una situación súper importante porque estamos hablando de que no es solamente tener una buena presión, un buen nivel de azúcar, lo que determina que nosotros seamos una persona saludable, sino realmente poder encontrar ese equilibrio físico, mental y social. Desde esta definición estamos viendo cómo es que ser una persona saludable implica tener esta integración de todos los aspectos que nos hacen como individuos, ¿no? Como que estemos bien biológicamente, pero también mentalmente, pero también socialmente. Y eso es lo que hace a una persona saludable. Y bueno, sí la uso mucho y me hace efecto en mi especialidad, porque nosotros, la especialidad de geriatría, pues esta es una especialidad médica relativamente joven, porque vaya, hay especialidades como cardiología que tiene siglos, y nosotros, este es el doctor Nacher, a principios de 1900, acuñó el término de geriatría, y lo vemos aquí en su libro de 1919, que se llama así, Geriatrics, las enfermedades de la edad
adulta y su tratamiento, de la edad vieja y su tratamiento. Y desde entonces es que se ha distinguido como una rama de la medicina que se enfoca a los cuidados y la atención del adulto mayor. Sobre todo, como ven ustedes aquí, dice aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos y sociales en los adultos mayores que tienen condiciones agudas o crónicas, ¿no? Y que son tributarias a rehabilitación o incluso en situación terminal. Entonces nosotros como geriatras, eso es nuestro enfoque, observar el proceso del envejecimiento, además de los procesos patológicos de las personas mayores, ¿no? Y siempre tener en consideración este proceso de envejecimiento. Y como bien dice esta definición, pues no solamente el envejecer afecta aspectos biológicos o fisiológicos del individuo, sino que también afecta los aspectos sociales, las situaciones al final de la vida de los individuos, ¿no? Y entonces el geriatra esas situaciones tiene que considerar cuando da la atención al adulto mayor. Y bueno, les decía que es una especialidad joven porque apenas en México llegó, o sea, en América empezó en 1957 a hacerse como notar con este primer Congreso Panamericano de Gerontología y apenas en 1986 inició la especialización médica. Como especialización médica que te dan una cédula y tú eres un especialista en geriatría, ¿no? Y ahorita, bueno, ahorita ya somos 600, esto era de hace algunos años, pero ahorita somos menos de 600 geriatras, perdón, alrededor de 600 geriatras certificados en el país, que son bastante poquitos si consideramos la población de adultos mayores en México. Incluso en México hay cerca de 2,000 unidades hospitalarias, donde solamente hay 21 servicios reconocidos de geriatría como tal, ¿no? Que es un servicio que, pues, como unidad médica, todo el personal está con este enfoque de atención especializada que la persona mayor requiere. Y bueno, nosotros usamos este término que se llama el continuo de la atención en geriatría por lo mismo, o sea, aquí lo ligo con la definición inicial, ¿no? Porque el geriatra al reconocer que el adulto mayor en su búsqueda de salud no solamente se enfocará a que tenga su estado biológico óptimo, ¿no? Y vaya, en un proceso de envejecimiento, un estado, o sea, en un proceso, el estado de salud óptimo, si se le agrega el proceso de envejecimiento, pues se va a ver muchos detrimentos de esa salud por el propio proceso de envejecer, ¿no? Entonces nosotros, nuestra meta de pronto no viene a ser recuperar una salud de los 30 años, ¿no? O de los 40 años, sino cómo empezamos a observar y apreciar todas las otras circunstancias que rodean al individuo, ¿no? Cómo está su familia, cómo están sus hábitos, cuáles son las cosas que le producen a él o ella diversión y placer en la vida, cómo están sus relaciones sociales. Nosotros como geriatras, evidentemente, yo no tengo, o sea, yo no soy ni psicóloga, ni socióloga, ni trabajadora social, o sea, eso lo tengo que integrar con un equipo multidisciplinario. Nosotros como geriatras trabajamos con todo un equipo de especialistas, pues que van, si yo lo noto y veo que hay deficiencias en algunas de estas otras áreas, lo refiero con los pertinentes especialistas para que le apoyen a recuperar esta salud integral al adulto mayor. Y es por eso que le llamamos el continuo de la atención, es decir, una persona mayor, lo ideal sería que toda la gente que está a su alrededor
sepa o esté por lo menos sensibilizada que ese individuo está atravesando por un proceso de envejecer, que sus facultades fisiológicas están disminuidas, pero eso pues no es malo, es natural, ¿no? Y nosotros pues como su red de apoyo es lo que tenemos que buscar hacer. Entonces, en el continuo de la atención en geriatría, tenemos muchas personas que están alrededor del individuo mayor, ¿no? Como les decía, los médicos o algunos otros, muchos especialistas en las otras áreas de la salud, enfermeras, cuidadores, psicólogos, personas de nutrición, algunas otras especialidades médicas, personas administrativas, ¿no? Que se encargan pues, de algunos procesos administrativos, o si la persona mayor vive en una residencia, ¿no? Y todo el personal administrativo, lo ideal es que esté capacitado a lo que está viviendo ese individuo. El adulto mayor pues también está en múltiples lugares donde recibe su atención, pues es en diferentes lugares, que puede ser desde su propio hogar hasta residencias, en el hospital, la consulta externa, se puede hacer atención domiciliaria, estancias programadas para recuperarse de alguna enfermedad, de alguna cirugía, por ejemplo, centros de día, que esos son lugares donde va el adulto a recibir atención, pues prácticamente a ser atendido, cuidado y acompañado durante un periodo en el día, la rehabilitación, que existen programas dirigidos a la atención y prevención y tratamiento y de la salud de los adultos mayores, que pueden ser desde los que se hacen de manera local o de manera institucional hasta los que se hacen pues de manera nacional. Y todo esto implica que el adulto mayor pueda recibir una atención integral. Todo esto que les estoy diciendo es lo que me refiero a la atención integral del adulto mayor, y es el continuo de la atención del adulto mayor. Y luego miren, esta gráfica me gusta mucho a mí. Aquí si ven el porcentaje que viene abajo, este se refiere al porciento de personas adultas mayores, de 0 a 9%, del amarillo que es de 10 a 19%. Nosotros, y este anaranjadito y más rosa mexicano, 20 a 24% y 25 a 29%, este porcentaje ya la Organización Mundial de la Salud le denomina que es un país que es envejecido, cuando ya llegamos a tener 20% de la población. Y un país muy envejecido es un país que tiene el 30% de su población adultos mayores. Si ustedes ven aquí, en el 2015 nosotros estábamos, México, estábamos alrededor de menos de 8%, pero aquí sale en amarillo, pero estábamos alrededor del 9% de la población eran adultos mayores en nuestro país. Y si alcanzan a apreciar, aquí tenemos otros países, vemos aquí Japón, y bueno, algunos países europeos, en donde están con una cantidad de la población envejecida, es decir, ya se considera un país envejecido. Ajá. Y como la proyección para el 2050, en nuestro país ya vamos a ser un país envejecido, con cerca del 25 a 30% de la población van a ser adultas mayores. Esto, pues es relevante porque esto implica cómo es que todos vamos a tener que estar conscientes. O sea, 30% significa que de 10 personas, 3 van a ser adultas mayores, ¿no? En donde estemos en una reunión, pues son 3 adultos mayores. Y todo esto que les estoy diciendo, cómo encontrar la salud de ese individuo y saber que no solamente implicará que estés bien en tu biología, sino en tu entorno, en tu mundo interno, pues me parece así de suma importancia, ¿no? Y luego, esta,
la realidad del envejecimiento, pues no sé si a ustedes les parece un poco, me gusta ponerlo así porque luego esta palabra de viejo, ¿no? ¿Quién es un viejo? A veces yo me gustaría invitarlos a una reflexión de qué opinan, qué sienten ustedes y qué piensan cuando escuchan esta palabra de viejo, porque generalmente puede ser una palabra que nuestra mente inconsciente o subconsciente trae una connotación pues negativa, ¿no? Que un viejo pueda ser alguien lento, alguien que no aporta, alguien que no produce. Uh-huh. Sin embargo, a mí me gusta ponerla porque realmente, bueno, vaya, es lo que yo manejo en mi trabajo diario, pero porque a medida que vamos usando el lenguaje y haciendo conciencia de lo que produce dentro de nosotros, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, pues esas estigmas es la forma en que se pueden eliminar, ¿no? Entonces, eso de decir viejo, pues yo esa es la reflexión que les invito a hacer ustedes cada quien y que que pudiesen analizar. Eso los invito porque es algo que yo hago, ¿no? ¿Cómo es la reacción que yo tengo a imaginarme que yo un día voy a ser vieja o viejo, ¿no? Porque a veces ni lo pensamos. Pero sí esa es una invitación que les quisiera hacer. Y bueno, en otros términos que también usamos y que a lo mejor son más políticamente apropiados, y vaya, yo sí creo que tiene mucho mucho que ver la intencionalidad de la persona que pronuncia el lenguaje, pero sí hay convenciones sociales, ¿no? Entonces podemos llamarles personas de la tercera edad, que ya sabemos, ahora también decimos la cuarta edad, ¿no? Las personas mayores de 80 son ya personas de la cuarta edad, adultos mayores o personas mayores o ancianos, ¿no? Que ahí también esa puede traer un poco de connotación ahí medio negativa. Pero esta definición, ¿cómo generalmente ocurre en cada lugar? Esto los invito a decir para que veamos que esa definición ocurre en cada uno de nosotros. Sí, la definición del envejecimiento y de envejecer y quién es un viejo, quién es una vieja. Pero en términos generales, se define una persona mayor. Aquí en México, pues es cuando ya te vas a jubilar, cuando ya es la edad de jubilación, entras al Instituto de las Personas Mayores, ¿no? Más de 60 años, aquí les puse 65, pero a los 60 años tú ya entras y ya eres una persona mayor, ¿sí? Y si vemos, esa es una situación bastante pues arbitraria, ¿no? Incluso hay algunos países en Europa que ya se ha pugnado para que esta edad de jubilación se postergue, incluso hasta los 70 años, porque hemos observado que las personas de 70 pues siguen siendo productivas, ¿no? Ellos dicen, yo no me jubilo, ¿no? Y aquí incluso pues también se ha pugnado para que se haga hasta los 65 años la edad de jubilación. Y esto pues son implicaciones más bien de corte pues político, económico. Y han existido una serie de modificaciones a las leyes de pensión y etcétera. Pero al final de cuentas esto que nos deja de ver la arbitrariedad de ese corte y les decía, nos vuelve a invitar a todos a esta reflexión de cómo es entonces un viejo, quién es un viejo. Ajá. Y bueno, actualmente nosotros en nuestro país, esto es del 2021, tenemos alrededor de 15 millones de personas mayores de 65 años, en lo que representa cerca del 12%. Sí, o sea, la proyección sí ha sido como acertada, es decir, que a lo mejor alrededor del 2050 sí vamos a estar en más acercándonos al 30%, por ahí del 25% de las personas van a ser personas mayores. Esto se debió y se ha debido a muchos factores. Uno de ellos es la explosión demográfica
que hubo en los 40s y 50s, que es el famoso baby boom. Esa es la explosión demográfica que ahora, en los 2020, pues es una oleada de personas de 70 años que están ahora en sus 70s, ¿no? Esa fue la explosión demográfica y ha dado a este fenómeno que ustedes han escuchado, que es la inversión de la pirámide poblacional, que es una transición demográfica. Es decir, aquí esta es una pirámide poblacional en donde vemos la base se refiere a los grupos etarios más jóvenes. Vemos aquí en la columna en medio dice de 0 a 4 y a mero arriba dice 85 y más. Esta es una comparación de dos entidades federativas de la pirámide poblacional. Vemos aquí Chiapas y vemos la Ciudad de México, pero fíjense casi como en esta de la Ciudad de México se representa más esto de la inversión. Lo que ocurre es que estos grupos de edad joven, de 0 a 4, empieza a haber una disminución de la natalidad y después empiezan los grupos de mayor edad, la gente empieza a tener cada vez más edad. Ajá. Con esta explosión demográfica viene más gente de estas edades de 70 y más, y entonces los grupos etarios empieza a estar más grande el pico de la pirámide, ¿no? Entonces esa es la inversión, que en realidad no es como tal una pirámide invertida, sino es lo que algunos le han denominado un panquecito o un hongo poblacional. Y esta explosión demográfica pues es una realidad aquí en nuestro país. Esta es una gráfica en donde nos dice la edad, la esperanza de vida, y cómo vemos, si ven ustedes aquí abajo en la línea horizontal viene el primer número 1930, como la expectativa de vida en los 30 en nuestro país era de 37 años, o sea, 34.7, 33 años. O sea, ya una persona de 30 años en aquellos ayeres era una persona vieja, ¿sí? O sea, ya a los 30 ya habías hecho tu familia, ya hasta tenían nietos y ya ibas de salida. Y entonces eso ha cambiado, cómo ha cambiado, incluso pues en los 90 fue que empezó un incremento de esta expectativa de vida pues exponencial, y actualmente estamos en 77.4 y 71.7, y esta expectativa de vida de nuestro país también, conforme pasan los años, esta esperanza de vida se va incrementando. Y vemos ahora, este es del 2019, tenemos que la expectativa de vida de las mujeres es de 77.9 y de los hombres de 72.24. En promedio de todos los mexicanos, nuestra esperanza de vida es de 75 años. Pero como les decía, cada vez estamos viendo gente que rebasa, que supera la expectativa de vida nacional. Y entonces ya cuando alguien supera esa expectativa de vida, porque otros factores han influido, no solo los genéticos y los epidemiológicos, sino tu medio ambiente, y de lo que vamos a hablar más adelante, de sus hábitos, sus costumbres, cómo lleva él o ella el cuidado de la propia salud. Pues, o sea, si yo soy una persona ya de 80 años, ya he superado la expectativa de vida nacional, entonces yo misma ya tengo una esperanza de vida para mí individual, ¿no? Esto que yo les estoy hablando ahora, pues son cálculos epidemiológicos que se hacen con fórmulas matemáticas, ¿no? Nosotros en México, entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Si estamos hablando de que en el 2050 ya vamos a ser 25-30% de los mexicanos vamos a ser personas mayores, pues que queda una cantidad limitada de tiempo, 20 a 30 años, para obtener recursos que puedan dedicarse al cuidado de los adultos mayores y desarrollar una infraestructura con ese objetivo. ¿Sí? ¿Qué
lo que pasó no solo en nuestro país, sino en muchos países de América Latina, al darse esta explosión demográfica, es que nuestra transición, esta epidemiológica que les digo, demográfica, que empezó a haber muchos adultos mayores, se dio en un lapso de pocas décadas. Aquí lo vimos, que a partir de los 80 es que se empezó a dar esta transición demográfica. ¿Y qué ocurrió en los países, en Europa, en Asia, o sea, en los países de culturas más, pues que empezó su desarrollo tecnológico hace más tiempo? Pues es que ellos también su desarrollo, su cambio demográfico empezó hace mucho más tiempo. Ellos tienen siglos envejeciendo, cuando nosotros en Latinoamérica tenemos décadas, en México tenemos décadas envejeciendo. Entonces, ¿eso cómo le impacta a la sociedad? Pues la verdad es que nos saca de onda a todos, ¿no? O sea, mentalmente, estructuralmente, institucionalmente, es un impacto para el país, ¿sí? Por eso, este tipo de conversaciones que podamos tener, el que cada uno individualmente, o sea, es que nosotros como gremio, que nosotros como instituciones podamos hacer esta conciencia y que individualmente empecemos a hacer esta conciencia es indispensable, ¿sí? Porque estamos en una desventaja temporal con otros países que ya tienen pues un sistema y como país soportan todo lo que viene con una población envejecida. Sí, y nosotros como país estamos en pañales, ¿sí? Entonces, vaya, yo de verdad estoy muy agradecida que me hayan dado esta oportunidad porque hace algunas semanas pude hablar de esto y eso me mueve a mí porque creo que es indispensable que más personas tengamos esta conciencia, sí, ¿no? Sí, como para generar cambio social y político, pero también es una situación que, o sea, que apremia que generemos su cambio personal e individual, ¿no? En los países desarrollados, el 60% de la población envejecida es independiente y eso es lo que luego pues también apremia, ¿no? En realidad, ¿cuál es el principal problema del envejecer? La pérdida de la independencia, que una persona envejecida pues requiere a otras personas que suplan sus funciones básicas en algún punto del envejecimiento. Y si nosotros podemos postergar ese punto o incluso lograr que no aparezca, pues eso es lo idóneo, ¿no? Y nosotros, ¿qué también nos agobia a nuestro país y a nuestra población? Pues que también contamos con una cantidad importante de analfabetismo, pobreza y pobreza extrema, escaso apoyo social y familiar. Y todo eso nada más suma a la dependencia. Aquí esta gráfica está viejita, pero está buena. Me gusta porque nos habla de la edad que resta en promedio para que se adquiera alguna discapacidad en los siguientes 15 años. Entonces, en México, a los 70 años, restan 15 años para que vayas a tener alguna discapacidad. Si no es que mueres antes, ¿verdad? Pero lo malo es que la discapacidad absorbe recursos económicos, emocionales de personas, ¿sí? Entonces, esta edad, pues, este es un cálculo del Consejo Nacional de Población y lo que podemos rescatar de esto, perdón, aquí es 70 años, 15 años o menos nos restan para tener una discapacidad y la edad media de donde ya se tiene una discapacidad es de 73.8. O sea, el chiste de que hagamos esta conversación y que hagamos esta conciencia, pues es
¿qué se puede no llegar a la discapacidad? Es como la pregunta que rescatamos de acá. Una de cada 5 personas mayores de 65 años tiene dificultades para aquí, perdón, les puse en las letras, pero dice actividades básicas de la vida diaria, es decir, que tienen una dependencia. Otros factores que contribuyen a esto pues, son la exclusión social y las actitudes discriminatorias, que además no solo contribuyen a esto, sino son una violación a los derechos humanos básicos. Y bueno, eso es como el panorama de cómo se encuentra el envejecimiento, en la realidad del envejecimiento en el mundo y en nuestro país. Y esto me gusta esta gráfica mucho también compartirla, que es el proceso de envejecimiento biológico. Ajá. Nosotros usamos este término que se llama homeostenosis, porque existe una situación funcional biológica que es la homeostasis. Es decir, un individuo, un adulto, tiene una capacidad funcional, como ven aquí que dice la gráfica, ¿no? ¿Qué es eso? Que cuando yo soy sometido a un estresor, mi cuerpo, esas dos flechitas, la de arriba para abajo, tiene la capacidad de homeostasis, es decir, recuperar la integridad fisiológica. Eso es la capacidad funcional y eso es una condición que todos biológicamente tenemos, y los cuerpos, ¿no? La capacidad de homeostasis. ¿Qué ocurre cuando, como ven ustedes en la página, perdón, en la línea horizontal que dice edad, ¿no? ¿Qué ocurre conforme va pasando la edad? Pues ustedes ven que que dice capacidad funcional, cómo se va haciendo más agudo el ángulo, es decir, va mermando esta capacidad funcional del individuo, y entonces eso es un proceso natural del envejecimiento. El envejecimiento per se disminuye la capacidad funcional, esta capacidad de homeostasis que tiene el organismo. ¿Y qué pasa cuando un adulto mayor con una capacidad funcional reducida es sometido a algún estresor? Un estresor, llámese alguna patología, alguna situación biológica que afecta a tu organismo, o algunas otras, ya vimos el inicio, la definición de salud, todo lo que puede afectar la salud, es lo que afecta a ese desequilibrio funcional, mental y social incluso, ¿no? Por eso ya sabemos que situaciones como el fallecimiento de alguien, la mudanza, el salirse de un trabajo, las separaciones de una relación, todas esas son estresores porque son alteraciones al equilibrio social. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando un adulto con una capacidad funcional se somete a un estresor? Pues esa capacidad del cuerpo de recuperarse va también disminuyendo, se va afectando. Y luego, ¿qué pasa? Fíjense, este es un adulto mayor que ya está en esto que dice arriba, homeostenosis, es decir, su función de que su propio cuerpo se recupere está estenosada, está tapada, no existe. Si ustedes ven este individuo, ya no tiene capacidad funcional. Esa es una persona que nosotros como geriatras buscamos identificar continuamente porque es un adulto mayor frágil, y un adulto mayor que ya no tiene esta capacidad funcional de la que estoy hablando. ¿Qué le ocurre cuando es sometido a un estresor? Pues por eso lo ponemos así, como si estuviera al borde de un precipicio, porque ¿qué pasa a un estresor? Se le murió a alguien, se cayó, le dio una infección, ¿sí? Pues viene una verdadera catástrofe natural. Por eso pongo aquí a un torbellino, ¿no? Porque esta persona mayor es la que luego le pasa y luego decimos, pues se cayó y luego se le dio una infección y parece que es una tras otra, ¿sí? Y
lo que está ocurriendo pues es un proceso que se puede apreciar, que es la homeostenosis. Su cuerpo ya no tiene esa capacidad de recuperarse. Esto, voy a decir algo que espero que no sea fuerte, pero si bien le va a este adulto mayor, es que fallece. Ajá, o sea, muere. Pero si lo que puede pasar que es más agotador es que caiga en un ciclo de dependencia que puede durar incluso años, ajá, años sin movilizarse, años que tiene que estar yendo al médico y además no se recupera, ¿sí? Entonces es por eso que esta persona, o sea, por eso pongo esto es como una catástrofe natural. Ajá, pero bueno, esto me gusta demostrárselos porque quiero hacerles ver cómo es que esto está muy bien descrito, ¿no? Lo conocemos bien, sobre todo nosotros los geriatras, que es a lo que nos dedicamos. Y bueno, esto, entre este adulto mayor y este adulto mayor, existe una cantidad de variación de cómo están los individuos. Por eso nosotros vemos gente también que hay personas que tienen 90 años y están manejando y todavía incluso van al trabajo, cosas así. Y hay personas a veces de 70 años que ya están en silla de ruedas o en cama, ¿no? Es decir, cómo es que verdaderamente el que tú tengas 65 años y ya eres adulto mayor no es una situación, es una cifra muy aleatoria. El envejecimiento comprende muchas más factores que solo tu cronología de cuándo naciste, ¿no? Eso es la heterogeneidad del envejecimiento, porque este es un proceso profundamente heterogéneo, profundamente variado entre cada individuo. Cada quien vamos a envejecer diferente e incluso los mismos individuos envejecemos de manera distinta en nuestros órganos, ¿sí? O sea, a veces mis huesos van a envejecer más rápido que mis pulmones. A veces mi cerebro va a envejecer más rápido que mis músculos. Y eso nos da una serie de presentación de patologías y de entidades clínicas pues importante. Y eso es a lo que les decía, que nos dedicamos nosotros los geriatras, a evaluar esta presentación atípica de la enfermedad que se presenta en la adultez mayor. Y bueno, ¿cómo se puede ya dándoles este preámbulo, entremos un poquito a cómo se puede que nosotros envejezcamos saludablemente? Este es un póster que me gusta mucho de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes ahí lo pueden encontrar en internet, cómo es que la Organización Mundial de la Salud ha nombrado esta la década del envejecimiento saludable. Se prevé que el número de personas, se prevé que el número de personas mayores de 60 años se duplique entre el 2000 y 2050. Ya hablamos de esto. En el 2050, más de una de cada 5 personas serán mayores de 60 años. En el 2050, el 80% de las personas mayores va a vivir en países de ingresos bajos y medianos. Eso es lo que estamos hablando como nuestro país. Les decía que en los países desarrollados, el 60% de las personas mayores son independientes. Nosotros, o sea, todos los adultos mayores van a estar en nuestros países. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar la dependencia, para buscar la salud en la adultez mayor? Ya vimos también todas las personas mayores son distintas. Algunas a su adultez mayor, en su edad, la que sea, tienen el nivel funcional de una persona de 30 años y otras necesitan asistencia permanente para actividades cotidianas de la vida. ¿Sí? ¿Qué se necesita para lograr entonces envejecer de manera saludable? Para empezar, un cambio en nuestra forma de ver el envejecimiento y a las personas mayores, lo que les invitaba desde el principio. Eso se puede lograr a través de una reflexión principalmente propia de qué creo yo, de quién es un viejo. ¿Tengo miedo yo de envejecer?
¿sí? Y digo, no tiene nada de malo, lo que sea que tengamos adentro ya de concepto, no importa, la verdad. El chiste es que lo sepamos y lo pongamos a la luz, ¿sí? Porque muchas de nuestras creencias, más bien todas nuestras creencias, son las que van a ser nuestras actitudes, ¿sí? El humano actúa en base a lo que cree. Entonces, si yo creo que los viejos son, que ser un viejo es ser una persona que es una carga, que ya no produce, que ya no puede sacar este provecho a la vida, ¿cómo yo me voy a comportar cuando yo misma me vea y me enfrente a que yo soy una vieja? ¿Qué me va a producir eso? Entonces, o sea, es indispensable que esto lo saquemos a la luz, lo externemos, ¿sí? Porque solo a partir de ahí se puede empezar a hacer ese cambio. Si yo quiero cambiar, o sea, que va a ser inevitable. Si estamos envejeciendo y si yo tengo un prejuicio hacia el envejecimiento y hacia las personas viejas, eh, o sea, ¿cómo voy a apreciarme a mí misma si yo soy eso de lo que huyo, ¿sí? Eso solamente a partir de ahí puede venir ese cambio de actitudes, a partir de que reconozcamos cómo son primero mis actitudes y mis creencias, ¿sí? Y bueno, después de ahí, les decía que eso es una situación individual, pero el que hagamos esta convención que estamos teniendo en este momento, pues es la que nos permite que pues, empecemos a generar proyectos, ¿sí? ¿Cómo creamos entornos adaptados a este proceso, este proceso que les digo que en nuestro país y en otros de América Latina ha sido muy súbito, ¿sí? Y a lo mejor ya nos agarró de sorpresa, pero ya estamos aquí. Entonces, ¿cómo creamos más entornos adaptados a las personas mayores? Entornos físicos y además entornos sistemáticos e institucionales, ¿sí? ¿Cómo adecuamos los sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores, ¿sí? Eso de entrada, pues es cómo se va a hacer un envejecimiento saludable. Y pues ya esto nomás como para recordar algo de lo que ya estuvimos comentando. Esto les digo es el póster que viene de la Organización Mundial de la Salud, pero ¿qué es lo que nos influye en la salud a todos? Pero pues hace mayor impacto en las personas de la tercera, perdón, en las personas de edad avanzada porque ya vimos su capacidad funcional es menor, ¿sí? A lo mejor cuando uno es joven y está teniendo ciertos hábitos que no solo no construyen, sino a lo mejor hasta son destructivos, esta capacidad funcional es la que compensa el que yo, a pesar de estar en una situación que me detrimenta mi salud, pues no me afecta porque tengo capacidad funcional, pero ¿por qué me da? Y pareciera que lo famoso dio el viejazo, pues porque ya la capacidad funcional ha mermado, pero los hábitos, o sea, los factores individuales y ambientales no han cambiado. Entonces la invitación aquí que les hago y que me hago, ¿no? Es hacer conciencia de cómo estamos, o sea, cómo entonces sembramos desde la juventud y verdaderamente desde el momento ahora donde estamos, ¿no? Porque este es el momento para tomar la decisión de modificar lo que sea modificable. Fíjense, aquí en esta gráfica también hay algunas situaciones pues que verdaderamente no son modificables, ¿sí? O sea, hay algunos cambios relacionados con la edad que no son modificables, sobre todo si ya hay algún daño a los órganos de manera permanente. Los factores genéticos no, pues no son modificables. Yo no puedo modificar mis genes ni dónde nací, ni qué fecha nací. Sí, o sea, esos son factores que yo no puedo modificar de cómo estoy en mi salud, pero casi todo lo demás puede hacerse algún tipo de modificación. Y yo sería un poco, o sea, a mí yo sí he visto y presenciado cosas así impresionantes en cuanto a rehabilitación.
es decir, la capacidad del cuerpo que sigue guardando de recuperarse y de volver a su estado biológico, o sea, el previo, es impresionante, nada más que sí tiene mucho que ver todos los otros factores que les digo, el entorno, la disposición, la actitud de las personas, es todo para esto, ¿sí? Sí llega un punto en donde sabemos como hasta aquí se pudo rehabilitar, ¿no? Pero sí, sí hay cosas que incluso impresionan, ¿no? Y en medicina sí hemos hablado de que existen milagros, ¿no? De cómo se recupera la gente. No se trata de tener falsas esperanzas nomás de que vaya. Incluso hay algunas cosas que son así y que en la literatura y todos los científicos han dicho, esto así es, y décadas después nos viene nueva literatura a decir, ah, no es cierto, sí se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, hace pocas décadas, o sea, menos de 3 décadas, se hablaba de que tú naciste con tantas neuronas y esas son las neuronas que vas a morir, con las que vas a morir. Y entonces, las que te vayas matando en el camino, aguas, ¿no? Y hace, yo creo que menos de 15 años que ya sabemos que las células que están alrededor de las neuronas, se llaman las células de la glía, son capaces de diferenciarse, o sea, de convertirse en una neurona si son estimuladas de manera apropiada. Sí, o sea, entonces hace años decíamos, tu cerebro ya con lo que naciste así te mueres, y hace otros años decimos, ah, no, sí se puede generar nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales, ¿sí? Entonces, esto que dice cambios pues, relacionados con la edad y de las enfermedades, hay algunas cosas en que nuestras propias actitudes y comportamientos sí pueden influir e incidir en ellos, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos influye en la salud que sí podemos modificar? Los comportamientos, nuestros hábitos, nuestro patrón de sueño, nuestra nutrición, nuestro ejercicio, nuestra forma de relacionarnos con nuestros seres queridos, con nuestros colegas, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, o sea, cómo vivimos en la sociedad, así como todo eso son cosas que, como vimos al inicio, influyen en nuestra salud. Factores ambientales que también, vaya, hay algunos que no son así modificables como a muy, nada más por decirle el médico a las personas, oigan, pues que viva en el nivel del mar, no, pues no todo el mundo se puede mudar a Acapulco, ¿verdad? Es una cosa logística severa, pero algunas situaciones en la vivienda, ¿no? Por ejemplo, si está en el cuarto de Amero atrás, pues ponerlo en un cuarto con más luz, ¿no? Hay muchas cosas que dentro de su rigidez, siempre hay campo para algo, la verdad. Eso es lo que yo he apreciado en mi recorrido profesional y personal. Siempre hay algo de campo para incidir y sobre todo si la motivación es esta de buscar la salud, ¿sí? Y bueno, otras cosas que inciden en la salud de las personas mayores, los dispositivos de asistencia que usa, las instalaciones sociales, el transporte, ¿sí? Bueno, eso a lo mejor desde ahorita no es de que lo podamos ir cambiando, pero sí lo podemos ir proyectando. Y si algo les digo, si les pude aportar algo en esta conversación, eh, o sea, ¿cómo estoy yo planeando, proyectándome que voy a envejecer? ¿Qué, qué necesidades también, no solo de mi cuerpo, sino de mi ambiente, de mis relaciones, sí las estoy cubriendo, cuáles estoy dejando desatendidas? Pues esas son cosas que la verdad, yo creo que si alguien de ustedes, de sus familias, de sus personas mayores tiene interés, si ustedes se acercan a un geriatra les puede orientar mucho a hacer algunas de estas modificaciones. Les digo, no todo para nada que lo va a hacer la persona, el geriatra,
Sí, o sea, hay otras especialidades, psicólogo, nutriólogo, hay gerontólogos, los gerontólogos se ocupan de apreciar pues cosas más de corte social, incluso de vivienda, ¿no? Hay algunas personas que se dedican a adecuar viviendas para cómo adaptarla a que sea más amistosa para la persona que está envejecida, ¿sí? Eh, y bueno, vaya, entonces la invitación es hacer esta reflexión como individual y que empecemos a generar entre todos nuestros cerebros así unidos, qué podemos hacer de manera también sistémica y de manera institucional y de manera estatal y nacional incluso, ¿no? Entonces, como decíamos, México ahorita es un país que está en envejecimiento. En unas décadas ya vamos a podernos nombrar como un país envejecido. Les decía yo que la geriatría es una especialidad médica dedicada especialmente a considerar todas pues estas particularidades que tiene el organismo y en sí, pues cómo está ese organismo en su medio ambiente por el proceso de envejecer. Para atender a los adultos mayores se requiere considerar que ocurren cambios con el envejecimiento, que son biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Es indispensable considerar además el propio proceso, el de cada uno de nosotros, el individual, como parte de la vida, ¿sí? Para que, o sea, que veamos para empezar cómo lo aceptamos o rechazamos en nuestra mente y en nuestras emociones. Y solo a partir de ahí es que se puede cambiar y se puede buscar, pues que sea más armónico, ¿no? Eh, Vivir una vida y por lo tanto un proceso de envejecimiento armónico, saludable y feliz es una decisión personal. Y me gustaría dejarles con una frase de un adulto mayor que soy su ultra fan, que es Sir Anthony Hopkins, que él a sus 80 años es una persona que no solo se recuperó y se ha recuperado de la adicción a las drogas y al alcohol, sino vive una vida plena haciendo lo que le gusta, que hace 3 meses se ganó un Oscar por haber hecho una joya de película que les recomiendo que se llama El Padre, donde además representó a un adulto mayor con demencia o sea, él muestra la demencia desde la perspectiva del adulto mayor que tiene demencia. Entonces, este cuate pues es una joya, ¿no? Y él dice, no hay ningún atajo para la felicidad, tienes que vivir tu vida. Y pues con esto me gustaría dejarlos, espero que me haya dado a entender y les agradezco mucho por su atención. No Muchísimas sé gracias, si doctora. quisieran. Le damos un reconocimiento de parte del licenciado, del maestro José Martín Cano Martínez. Por ahí no lo puedes poner la imagen, Edgar. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también le enviaremos, doctora, el link para que se inscriba en nuestro reto 63 días Kaizen, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y bueno, pues esta plática nos lleva a lo que realmente nosotros estaremos dentro de algunos años llegando a ser. Y por eso debemos de empezar el día de hoy, tener una vida plena y pues envejecer de manera digna. Por ahí también les enviaremos en nuestro chat la encuesta de satisfacción para que se registren y podamos tener nuestra constancia. Por ahí, Edgar, ¿me pudieras? Porque por ahí está ya poniendo el reconocimiento.
Bueno, y por ahí pudiéramos tener sus comentarios de esta plática en el chat. Si alguien nos gusta regalar algún punto sobre este tema, pues les agradeceríamos. Síganos en nuestras redes sociales también, Facebook, Twitter, Instagram, para poder entrar a nuestras actividades del reto 63 días Kaizen. Por ahí en el chat nos están poniendo algunos felicitaciones. Excelente conferencia, el doctor Jorge Mota Castro, la compañera Lidia Araujo, muchas gracias, excelente tema. El doctor René Núñez Martínez, muy buen tema, ojalá extienda este tema, es muy importante tener más información sobre la geriatría en México. Ana María Andrea, excelente ponencia, hasta la próxima. Yadira Rodríguez, excelente tema, muy bueno, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y el futuro que queremos tener. Lidia Olvera, excelente ponencia, muchas gracias. Carolina López, gracias, cuidarnos. Hola Javi, buen día. Una vejez digna. Oye, si me permites, voy a leer aquí el comentario de Fátima Noriega, Adelante. donde pregunta a la doctora que con base en su experiencia, ¿cuáles son los órganos o sistemas que más frecuentemente se deterioran? Gracias. Les decía que eso es una situación muy, sí, porque ahí sí influyen algunos factores genéticos, sin duda, pero generalmente algo que pasa mucho a los adultos mayores es los huesos, o sea, el sistema óseo, ¿no? Y muscular. Entonces ahí la importancia de empezar a generar un hábito del ejercicio, ¿sí? La osteoporosis, ese es un proceso natural del envejecer, sobre todo en las mujeres, porque sí tiene que ver ahí con las cosas hormonales, ¿no? Pero entonces el hueso que vaya perdiendo su fortaleza, eso sí es una situación esperada, no más que esa sí es una cosa que nos da consecuencias delicadas, o sea, fracturas de cadera, o sea, eso sí hace que uno se quede sin moverse, y eso son cosas que se pueden empezar a cambiar desde ahorita. Y huesos y músculos, pues son los que nos van a dar, podernos mantener en movimiento. Entonces eso viene con la dieta y con el ejercicio y con estarnos revisando. Sí se recomiendan hacer un screening para osteoporosis a partir de los 60 años. Bueno, muchas gracias. le hacemos entrega de este reconocimiento, doctora, al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37, tienen el honor de entregar el presente reconocimiento a la doctora Beatriz Elena Mariscal Martínez por su magistral ponencia con el tema La geriatría en México, dentro del reto 63 días Kaizen, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Firmado por el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, y el maestro en Desarrollo Organizacional, José Martín Cano Martínez. Muchísimas gracias. Fue un gusto escucharla, doctora, y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, les agradezco.